La gestión de vacaciones y ausencias casi siempre es una locura. Algunos empleados envían las solicitudes por email, otros lo comunican de palabra. Algunos managers utilizan Excel para gestionar las vacaciones de sus departamentos y los propios equipos no tienen visibilidad de la información. Es muy complicado llevar el control. Alberto, como director de personas y talento, tenía por delante este reto, pero encontró el software de vacaciones y ausencias de Endalia HR, donde toda la organización puede ver la información en un solo calendario. Los empleados solicitan vacaciones o ausencias y los managers pueden aceptarlas o rechazarlas, todo directamente a través de la herramienta. Ahora, la comunicación fluye entre recursos humanos, managers y empleados, con una gestión de vacaciones y ausencias más sencilla que nunca. Hola, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Laura Tineo y soy la persona que va a impartir este webinar sobre gestión del tiempo. A lo largo de mi trayectoria profesional, para que me conozcáis un poquito mejor, he desempeñado diferentes roles de gestión de procesos de recursos humanos. Actualmente ocupo un rol de gestión de proyectos, de responsable de proyectos, en el que realizamos tanto proyectos de consultoría como proyectos de implantación del software. ¿Vale? Desde hace unos meses, Endalia viene haciendo una serie de webinars sobre el despliegue y el diseño de diferentes procesos de recursos humanos, que os invito a ver si todavía no habéis visto, y este va a ser el primero de una serie de 3 en el que trataremos la gestión del tiempo. Aquí vamos a ver a nivel global un poco cuáles son los pilares de la gestión del tiempo, ¿de acuerdo? Y entraremos en detalle en el diseño de una política de vacaciones y ausencias. Vale, ¿cómo podemos participar en el webinar? Tenemos arriba o a la derecha un apartado de chat en el que podéis ir incluyendo todas las preguntas, inquietudes, dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la sesión. Entonces, al final del webinar habrá un apartado de preguntas y respuestas en el cual iremos respondiéndolas en orden. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vale, pues en esta sesión lo que vamos a ver en primera instancia serán los fundamentos de la gestión del tiempo a nivel global, ¿vale? Y cuál es el impacto que tiene el contexto legal y social en la definición y en la gestión de este tiempo. Luego entraremos un poquito más en detalle sobre la política de vacaciones y ausencias, cómo elaborar una política de vacaciones y ausencias, qué retos nos podemos encontrar a la hora de definirla y posibles soluciones pues que den cabida a estos retos. ¿Vale? Luego veremos cómo integrar todos los procesos de gestión del tiempo, esas herramientas que nos van a ayudar a administrar y a gestionar los diferentes procesos y cómo desplegar pues la herramienta en nuestro sistema. Vale, para aquellos que no conozcáis Endalia, vamos a poner un pequeño vídeo de introducción para que nos conozcáis un poquito mejor. Vale, pues espero que también hayáis sentido el feeling
y vamos a entrar un poquito más en materia, pues conociendo esos fundamentos de la gestión del tiempo, ¿vale? Y de los diferentes procesos. Bueno, tradicionalmente venimos de organizaciones muy rígidas, con una jerarquía vertical muy marcada, muy departamental, donde la burocracia a la hora de definir los procesos y de gestionarlos pues era muy alta, ¿de acuerdo? Y con la globalización, la aparición de startups, la deslocalización de puestos de trabajo, pues se ha ido evolucionando hacia organizaciones más transversales, de equipos pues, por proyectos, funcionales, donde un poco la jerarquía queda un poco más dispersa y donde los cambios de estructura, cambios de recursos, etcétera, pues son muy habituales y hay que adaptarse de forma muy rápida a los cambios en el entorno y en el mercado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo afecta todo esto a nuestra gestión del tiempo? Vale, pues por un lado hay que mantener esa gestión operativa que es necesaria a la hora de gestionar los procesos, por ejemplo, en vacaciones y ausencias, pues esa solicitud formal de vacaciones, ese registro de ausencias, o es muy importante tener una planificación de los turnos que va a realizar pues nuestros equipos, esas necesidades de registrar la jornada y a la vez combinándolo con flexibilidad y políticas de conciliación, que lo que nos ayudan como organización es un poco a generar engagement dentro del empleado, a mejorar pues esa atracción de candidatos potenciales y a retener el talento que ya tenemos dentro de la organización. De hecho, pues, varias encuestas demuestran que este tipo de políticas de gestión del tiempo pues, favorables, como el teletrabajo, flexibilidad en la entrada y salida en el horario y pues una buena política de vacaciones y ausencias, son unas de las prestaciones que más valoran los empleados a la hora de elegir el lugar donde trabajar. ¿De acuerdo? Lo que nos interesa como organización siempre es ser un punto atractivo a la hora de tener candidatos potenciales. ¿Qué pilares fundamentales tenemos que tener en cuenta a la hora de la gestión del tiempo? Pues por un lado, el marco legal y social en el que nos encontramos, no solo a nivel pues bueno, legislativo, con el Estatuto de los Trabajadores, los convenios que tengan de aplicación o posibles pactos dentro de la organización que mejoren pues esos requerimientos o esas tipologías de procesos, sino también el marco social. Hay que tener en cuenta la tendencia de la sociedad, qué es lo que demandan nuestros colaboradores, hacia dónde nos dirigimos y bueno, cuáles son un poco las inquietudes de las nuevas generaciones que están por llegar. ¿Vale? Siempre hay que tener en cuenta esa flexibilidad y equilibrio, ¿no?, entre los objetivos de la organización, de productividad, de eficiencia, con lo que decíamos, pues esas inquietudes o tendencias que ya van marcando un poco más las políticas de recursos humanos. Por otro lado, es muy importante que la comunicación y los procesos sean bidireccionales, que todos los participantes en el proceso tengan la información en tiempo real, de forma que pues podamos participar en esa satisfacción del usuario y que exista transparencia en el proceso. ¿Cómo encontrar una flexibilidad equilibrada? Vale, pues por un lado es muy importante que los objetivos tanto de la organización como de los usuarios o de los empleados sean comunes, ¿de acuerdo? Que estemos alineados en cuanto a nuestros objetivos, que generemos un sentimiento de pertenencia positivo en nuestros colaboradores y en nuestros equipos, que participen activamente en esos procesos y en esas políticas dentro de la organización. Hay que tener en cuenta, para la hora un poco de definir esta flexibilidad, la naturaleza de las tareas. Es decir, no es lo mismo una organización pues bueno, una empresa de producción que una empresa de prestación de servicios. Hay que tener en cuenta siempre pues esos backups en el momento de, bueno, backups, planificación de plantilla y de recursos disponibles a la hora de definir estas políticas, ¿vale? También hay que tener en cuenta la relación con el equipo, el rol que ocupamos dentro del equipo y también las interdependencias personales y departamentales. Es decir, si nuestro rol pues requiere de las tareas de otros miembros del equipo para pues llegar a término con éxito, ¿vale? ¿Cuál es el impacto del nuevo contexto legal y social? Bueno, para poder también definir las políticas de gestión del tiempo es muy importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como hemos adelantado antes, venimos de una gestión del tiempo operativa y muy burocrática, ¿vale?
Además, tenemos que tener en cuenta pues, esas legislaciones que van saliendo, como por ejemplo puede ser el Real Decreto Ley 8 de 2019, por el cual se obliga a todas las empresas a tener un registro de la hora de entrada y salida de sus colaboradores. Esto tuvo un impacto en todas las organizaciones, muchas de ellas tuvieron que adaptar sus modelos y definir nuevos procesos. ¿De acuerdo? Esto también tuvo un impacto positivo en la digitalización. Tuvo ahí un empujón en el que pues, se notó ese aumento de digitalización en los procesos de recursos humanos. Todavía estábamos un poco acabando de adaptarnos cuando apareció la pandemia. ¿Vale? Entonces, con la pandemia se aceleró también la deslocalización de los puestos de trabajo, pues bueno, el teletrabajo, había que trabajar en aquellas empresas en las que lo permitían desde sus casas, y esto tuvo que favorecer también la adaptación de ese proceso, por ejemplo, de registro de jornada, pues permitir el registro desde diferentes entornos, desde la aplicación móvil, pues dispositivos de registro, con la incertidumbre que todo esto suponía a la hora de que iba a pasar un poco con este tema, ¿vale? Hemos ido viendo a lo largo del tiempo que ha ido evolucionando hacia una modalidad híbrida, hacia un teletrabajo y una presencialidad alterna. Entonces, en muchas empresas se ha habilitado la modalidad de turnos, en el cual pues, un determinado periodo estás teletrabajando y otro periodo estás desde la oficina. ¿Vale? Entonces, esto también ha ido consolidando y ha ido acelerando estas políticas de teletrabajo dentro de muchas de las organizaciones, ¿no? Y como decíamos, ha favorecido y ha ido acompañando estos procesos de digitalización. Ahora mismo el punto en el que nos encontramos pues, sería en una gestión del tiempo pues, flexible y basada en la responsabilidad individual, en la que el usuario es autónomo para gestionar un poco sus tiempos. Vamos a entrar un poquito más en materia, en cómo podríamos empezar a diseñar nuestra política de vacaciones y ausencias. ¿Vale? Para ello, primero tenemos que definir los conceptos que entrarían o que tendrían cabida dentro de esta política. Por un lado tendríamos vacaciones y por otro lado tendríamos las ausencias. Entonces, las vacaciones hacen referencia pues, a un periodo de días dentro del año natural en el que el empleado tiene derecho a descansar manteniendo la retribución. ¿De acuerdo? El salario, el sueldo no se ve afectado. Este descanso es obligatorio y todos los trabajadores tienen derecho a él. Por otro lado, tendríamos las ausencias. Las ausencias es una entidad diferente a las vacaciones y diferente a las bajas, por la cual el empleado, por diferentes motivos, puede ausentarse de su puesto de trabajo. Algunos de estos que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir nuestra política de vacaciones y ausencias una vez que ya tenemos los conceptos claros, ¿vale? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Es decir, además de esos mínimos que comentábamos que nos marca la ley, pues qué mejoras nos podemos encontrar por convenio colectivo o adquiridas a lo largo pues bueno, de la trayectoria de la organización, ¿no? De forma histórica. Otras tipologías que podamos incluir en nuestra política de vacaciones y ausencias, pues derivadas también un poco de la evolución de las organizaciones y favoreciendo también pues esa conciliación o esa mejora del engagement del empleado dentro de la organización. Después también es muy importante definir el calendario de disfrute de las vacaciones, si va a ser únicamente en el año natural, si vamos a permitir que en el año siguiente se disfruten hasta un periodo determinado, qué sucede en el caso de que no se disfruten dentro de este periodo, etc. ¿Vale? Por otro lado, también tenemos que definir los requerimientos de planificación de vacaciones. ¿Con qué antelación es necesario que la organización conozca en qué momento se va a ausentar el empleado? Hay tipos de ausencias que no podemos prever, ¿no? Pues como la asistencia al médico, pues los fallecimientos, etcétera, pero sí que podemos planificar las vacaciones. Entonces, es muy importante esta planificación también a la hora de asegurar pues bueno, que se mantiene la productividad, la eficiencia y que no hay retrasos en las entregas. Y por último, dar cabida a todas las solicitudes y gestión de todo tipo de ausencias. Una vez que tenemos definida la política, tendríamos que definir el proceso de cómo se va a realizar esa solicitud y esa gestión de vacaciones y ausencias. ¿Vale? Por un lado, lo ideal sería tener un proceso que nos permita la automatización de la gestión de vacaciones y ausencias. Aquí nuestra recomendación siempre es hacerlo a través de un software que esté automatizado con el resto de
de procesos y que permita disminuir la carga administrativa que habitualmente estos procesos generan. Una vez que tenemos definida nuestra política y cuál va a ser el proceso que vamos a seguir, tendríamos que desplegarlo a la organización. ¿Cómo podemos desplegarlo y comunicarlo? Bueno, pues en primera instancia habría que diseñar un plan de comunicación. ¿Vale? En este plan de comunicación hay que definir a través de qué canales vamos a trasladar a los colaboradores o al equipo la nueva política de vacaciones o ausencias. Pues, por ejemplo, si lo vamos a hacer a través de una red social interna que dispongamos, si lo vamos a hacer a través de correo electrónico, si por el contrario lo vamos a comunicar en un meeting de empleados, ¿de acuerdo? Y sobre todo, qué material vamos a utilizar en cada uno de estos canales o a través de cada comunicación. Si vamos a utilizar infografías, guías, vídeos, sobre todo que sean muy visuales para que el empleado pues, también tenga más predisposición a la aceptación de estas políticas, ¿vale? Por otro lado, es muy importante pues, definir una figura que dé soporte a los usuarios, ya sea pues, de forma digital a través de un chatbot, teniendo un servicio de ayuda al empleado o bueno, disponiendo, por ejemplo, pues, de una plantilla de preguntas y respuestas frecuentes, ¿vale? Hay que hacer seguimiento del proceso, cómo ha ido evolucionando, qué aceptación ha tenido dentro de la organización, si tenemos una alta tasa de abandono, sobre todo a la hora pues un poco de definir posibles mejoras o evolucionar el proceso, ¿vale? Y por último, dentro de la herramienta, pues sería muy importante mantener la información actualizada, es decir, resolver aquellas incidencias que vayan surgiendo y tener ajustado a la realidad todas aquellas planificaciones, solicitudes, etcétera, dentro del sistema. Vale. Para generar un impacto positivo al implementar una nueva herramienta o al desarrollar un nuevo proceso de vacaciones o ausencias, es muy importante para el usuario que sienta que la información es clara, que existe transparencia dentro del proceso, que tengan acceso a toda la información, ¿vale? El acceso a la herramienta que decidamos utilizar o al proceso sea fácil, pues por ejemplo trabajar con un software que sea ágil, que no sea lento, que sea accesible desde diferentes puntos, que sea responsive, pues un poco lo que comentábamos, si tenemos no solo el entorno web, sino que también tengamos una aplicación que se puedan descargar y hacerlo directamente desde el móvil, o en el caso de que no la tengamos, pues bueno, que ese sistema web pues sea responsive tanto desde la tablet, desde el ordenador o si accedemos desde diferentes dispositivos. El empleado es fundamental que se sienta partícipe de la definición de procesos, que sienta que han formado parte de la toma de decisiones, ¿verdad? Y por último, que tengan un único lugar desde donde puedan acceder a todos los procesos de recursos humanos y donde tengan toda la información disponible, que no tengan que acceder a diferentes apartados o a diferentes entornos de forma que genere confusión y que la información finalmente se pierda. Una vez que tenemos implementada pues bueno, nuestra política de recursos humanos, pues podemos encontrarnos diferentes retos y tenemos que poder hacer un diagnóstico de si nuestro proceso de vacaciones o ausencias pues, es ineficiente. Aquí tenemos algunas cuestiones que nos permiten identificar pues, posibles descuadres de nuestro proceso. ¿Qué soluciones podemos aportar a estos retos que hemos visto anteriormente? Pues bueno, por un lado, adecuar las vacaciones con periodos de más o menos productividad. Es decir, si nosotros tenemos la mayor carga de trabajo a principio de mes, pues quizá limitar este tipo de solicitudes, siempre dependiendo del sector y de la organización. O, por ejemplo, si en agosto disminuye de forma radical nuestra producción, pues, por ejemplo, valorar el cierre de la organización en ese periodo, ¿no? Gestionar las fechas entre empleados, que ellos tengan la autogestión de sus vacaciones y sobre todo establecer un criterio para priorizar quién, cómo, en qué orden se van a coger las vacaciones. Esto sobre todo es muy importante para evitar conflictos en los periodos vacacionales y generar esa sensación de injusticia o de insatisfacción en el empleado o en los equipos, ¿vale? Y por último, tener un protocolo de vacaciones y ausencias que nos ordene y que de forma automatizada podamos ver toda la información. Como hemos dicho, la comunicación bidireccional del proceso es fundamental
y es muy importante anteponerse a posibles preguntas que vayan a surgir alrededor del proceso, ¿no? relativos al proceso. Entonces, una vez que tendremos definido nuestro proceso de vacaciones y ausencias, es fundamental que se integre con el resto de procesos, pues por ejemplo, de procesos de gestión del tiempo, como planificación de turnos y registro de jornada, que hemos comentado un poquito al principio de la sesión. La herramienta que elijamos para gestionar vacaciones y ausencias tiene que tener cabida para dar soporte también al resto de procesos, porque, por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso de que nuestro colaborador haya registrado jornada en un día que tenía de vacaciones? Esto significa que nuestros procesos no se están integrando correctamente y está generando incoherencia en los datos, ¿vale? Pues como comentábamos, lo ideal sería tener un software en el cual podamos integrar todos esos procesos que están íntimamente relacionados y que se dan soporte mutuamente, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las ventajas de tener un software de vacaciones y ausencias? Pues que podamos gestionar todo tipo de ausencias, que las solicitudes y el acceso se haga desde diferentes dispositivos, que la imagen corporativa esté alineada con la imagen del sistema, que podamos personalizarlo de forma que vaya alineado pues, con nuestra marca. Buena experiencia para el usuario, que no se le quede colgada, que no se le descuadren, que no haya incidencias constantes, ¿vale? Y en el caso de que haya alguna incidencia puntual, pues por ejemplo que tengamos soporte para en días festivos o en fines de semana, ¿vale? De forma que si hay alguna urgencia siempre tengamos un servicio que nos dé soporte y nos dé respuesta con la mayor agilidad a estas posibles incidencias. También que las solicitudes pues sigan ese flujo de aprobación directo sin necesidad de intervención de terceros agentes y pues, puedan aceptar, por ejemplo, los responsables o la persona responsable de la validación puedan gestionar las solicitudes de forma sencilla, de forma ágil, de forma masiva, ¿vale? Que no suponga una carga extra de trabajo. Hacer seguimiento de las vacaciones disfrutadas, no solo como responsable, sino también como propio usuario, pues ver un poco a lo largo del año cuál es la media consumida que llevas en cada momento, tanto de vacaciones o ausencia, o sea, tanto de vacaciones como otras tipologías, ¿vale? Que puedas registrar los días de libre disposición u otros permisos y que los managers pues, puedan segmentar por empleado y equipo. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo como responsable llevo varios equipos, pues pueda visualizar de forma independiente pues cuál es la vista global de mis colaboradores de un equipo, de otro, o de los equipos que hay por debajo de mí, ¿vale? Y también pueda gestionar estas solicitudes. Y por último, lo que hemos comentado, que se integre fundamental con los demás procesos de la organización. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de cómo sería en Dalia, en la vista de vacaciones o ausencias, y cómo lo veríamos dentro de la aplicación, ¿vale? A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo sería un software de vacaciones y ausencias. En Dalia. Con el software de vacaciones y ausencias, gestiona este proceso reduciendo la carga administrativa y facilitando el seguimiento. Desde Recursos Humanos, despliega tu modelo y define las distintas tipologías de ausencia que van a poder utilizarse. Un calendario interactivo desde el que cada empleado puede solicitar directamente los días de vacaciones y ausencias. Un calendario que te da una visión global, simplificando la comunicación entre recursos humanos, managers y empleados. Todos los calendarios en uno. Cada persona de un mismo equipo puede visualizar las vacaciones de sus compañeros para realizar una buena planificación. Disfruta de las vacaciones y te esperamos a la vuelta. Un software modular adaptado a las necesidades de tu organización, con el acompañamiento de expertos en tecnología y en la gestión de talento y personas. Bienvenido al nuevo modelo de gestión de personas. Bienvenido a tu nueva plataforma digital de recursos humanos. Vale, pues no sé si tenemos más preguntas, creo que no. De todas formas, si tenéis cualquier duda o cualquier cuestión, pues podéis contactarnos a través de nuestro correo de información y os daremos respuesta por privado, ¿vale? También podéis plantear las dudas que tengáis una vez publicado el vídeo en YouTube, en la parte de comentarios, y también os daríamos respuesta. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.